están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos una vez más a nuestras Mujeres que Comunican, este espacio de Radio UNIAC, en donde lo preparamos con mucho cariño por la Escuela de Periodismo aquí de nuestra universidad, con el fin de resaltar testimonios, experiencias de vida, instancias que nos motiven, que nos inspiren a todos aquellos y aquellas que estamos en las comunicaciones. Así que ese es el sentir, ese es nuestro propósito, nuestro espíritu del programa, y quiero desde ya agradecer a quienes están en los controles, a Jaime Barra, a nuestra querida Muriel Riveros y a todo el equipo de trabajo conformado especialmente por estudiantes de periodismo en sus dos modalidades, en el diurno y el semipresencial. Quiero mencionarlas y voy a leer para que no se me vaya ningún nombre: Michelle Hernández, Martina Reyes, Liz Calle Alta, Estefanía Gómez, Anileile Calle, Josefina Barca y Ayelén Obando. Por supuesto, agradecemos también toda la voluntad de nuestras invitadas que han podido venir aquí presencialmente a contarnos de su experiencia. Y esta semana ya tenemos a nuestra comunicadora que nos va a contar de su experiencia, sus motivaciones y este tema que hemos también definido para esta semana es un poco a raíz de lo que pasa el 8M y todo el mes de marzo, en donde fomentamos reflexionar sobre algunas temáticas que nos convocan como mujeres. Se trata de hablar sobre los imaginarios sociales que tenemos las mujeres en la publicidad y en los medios de comunicación, y para eso hemos invitado a Tania Libertad, quien es publicista con más de 15 años de experiencia, académica universitaria, además de ser líder del equipo de publicitarias. Y por supuesto también quiero destacar que Tania se ha especializado en todo lo que es comunicación con enfoque de género y también derechos humanos. Tania, es un honor para mí tenerte aquí en nuestro estudio de Radio UNIAC para conversar estos temas. Muy bienvenida. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar acá. Sí, bueno, estuviste hace unos meses en UNIAC, cuando conmemoramos el 25 de noviembre, el Día de la No Violencia contra las Mujeres, y tú nos compartiste ahí también tu perspectiva frente a la violencia y también en las comunicaciones, cómo esto se da. Uh-huh. Es un tema que tú has trabajado mucho tiempo. ¿Cómo has visto esta evolución? ¿Hay una evolución en esto? Uy, es difícil, siempre me es difícil hablar de esto, hablar, por ejemplo, de si hay una evolución o no, si las cosas han cambiado o no, porque a veces, y hoy por hoy, se empiezan a sentir medio cíclicas algunas cosas, ¿no? Como que tendemos a avanzar, pero después como que retrocedemos, como ¿no? Lo nuevo siempre da un poco de susto al parecer, entonces como da un poco de susto, retrocedemos, pero sin duda han habido cambios. En la industria publicitaria en general han habido cambios, pero de todas maneras siempre, y esto es algo muy personal, siento que estamos al debe siempre, porque, y ahí se notan los avances, por ejemplo, que han habido, y se nota en el hoy por hoy, esos avances muchos fueron superficiales, por eso desaparecieron actualmente. Entonces ahí es donde tenemos que preguntarnos, ¿eran realmente avances? ¿O era más una necesidad de venta de una marca, venta de una imagen, de vender un propósito, más no concientizarlo y tenerlo dentro del espacio? Interesante eso que dices, porque, claro, vimos en un momento, fundamentalmente después del 2018, 2020, post-pandemia, en que las marcas como que tuvieron una renovación, digamos, públicamente, muy comprometidas con lo social, como que estaba ya inserto ese discurso, pero quizás, qué buen punto el que dices, que quizás no fue tan sólido porque la industria como que todavía no está tan convencida de esto de incluir diversidad, de incluir distintas representaciones. Entonces, qué difícil. Sí, es que ahí se notan los cambios no cambios, como ¿no? Esta cosa media descafeinada de vamos a hablar de inclusión, por ejemplo, poniendo la foto de una persona en silla de ruedas, pero vas a esa empresa y cambios sustanciales, me refiero como profundos, no hay. Esa persona, por ejemplo, en silla de ruedas no puede llegar de manera autónoma al segundo piso. Y ahí te das cuenta como qué tan profundo era ese discurso. Era solamente un discurso, entonces, no como un cambio cultural y estructural de la marca, de la empresa o incluso de las instituciones. ¿Y cómo, hablando un poco de lo actual,
¿Cómo se ven las mujeres? ¿Cómo nos vemos las mujeres retratadas en la publicidad? Porque hubo un discurso muy patente, incentivado por movimientos sociales y particularmente feministas, en donde se hizo una lucha férrea frente al canon rígido de la belleza, Claro. como se estaba promulgando. Pero, como te decía hace un rato, al parecer eso estaba cambiando. Entonces me gustaría saber cuál es el diagnóstico que haces tú en la actualidad. Mira, se siente cíclico. Se Ya. siente cíclico porque ayer fueron los Oscars, Sí, la entrega de los Oscars, Sí. ¿no? Y ahí podemos hablar igual de los cánones establecidos de belleza en las comunicaciones, porque precisamente son personas que están en películas, en grandes películas, pero también son personajes por sí solas, ¿no? Entonces vemos cómo ha vuelto el canon y quiero hacer un paréntesis, entiendo esto de no se habla de cuerpos ajenos, pero también tenemos que hablar cuando el canon se está volviendo peligroso. Entonces estamos volviendo, por ejemplo, a la ultradelgadez. Estamos volviendo al canon de la ultradelgadez. Y eso se nota incluso en las pasarelas. En algún momento fue mejor el tema del body positive, que Sí. estuvo no en Y boga. también algunas marcas lo tomaron como bandera. Digamos. Claro, ahí tienes DAP, Sí. por ejemplo, y lamentablemente la marca que ya no existe, que es Corona, que tenía un súper buen Sí, casting. aquí en Chile, una marca más criolla, digamos, Sí. pero ya no existe. Pero claro, ahí veías diversidades de cuerpo, se ensalzó mucho la diversidad del cuerpo con el body positive al principio, luego pasamos al body neutral, que era como esta cosa de no tengo por qué decir que mi cuerpo es hermoso, sino que tengo que convivir con mi cuerpo, que está bien, que es un cuerpo que está bien. Pero estamos volviendo a... Yo me siento muy como la niña de los 90 que fui. Yo nací en los 86, pero me siento muy en mi infancia en los 90, cuando veías pasarelas y veías como cánones de belleza que son inalcanzables además, ¿no? Son inalcanzables y son únicos, no son diversos. Entonces ves que nuevamente tienes que ser hiperdelgada, nuevamente tienes que no tener arrugas, como que hay que tener como rehuir de la vejez, de envejecer, ¿no? Yo sigo pensando en esto de hablar de cremas anti-age, que lo encuentro duro decir anti-edad, porque todas las personas envejecemos, entonces decir eso tiene una carga gigante, y no solamente para las mujeres como adultas actualmente, sino que pienso mucho en las infancias. Pienso en las infancias que crecen con esos cánones comunicacionales, esos imaginarios que te dicen cómo tienes que ser, y hablan de la mujer única. Y de hecho me quiero apalancar de lo que dijiste de que fue el Día Internacional de las Mujeres, y ahí quiero hacer un hincapié. A mí me gusta yo sé que la ONU, cuando tú buscas como en la ONU, lo cataloga como de la mujer, en singular. Y aquí hay algo comunicacional interesante también, que decimos la mujer, y en ese la mujer, ¿cómo es esa mujer? Y ahí tenemos ese imaginario único, de la mujer única, de una mujer que es blanca generalmente, de una mujer que no tiene discapacidad, de una mujer que tiene cierta talla de ropa, de una mujer que tiene el cabello de cierta manera y que tiene cierta edad. Y cuando hablamos de las mujeres, que pareciera como no tan importante, no pareciera tan importante hablar en plural, pareciera que son solo palabras. Pero las palabras refuerzan los imaginarios. Entonces, cuando decimos las mujeres, por lo menos le estamos dando cabida a la diversidad, como a por lo menos un par de mujeres más diferentes, no solamente la única. Es importante entonces hablar en plural. En plural. Tania, en tu presentación yo decía que tú te has especializado en fomentar esta comunicación con enfoque de género y derechos humanos. ¿Qué implica eso para alguien que nos esté escuchando ahora y a lo mejor digo, pero qué significa eso de género? Y a lo mejor género un poquito de derechos humanos, pero cómo no sé si fusionan, pero cómo se entremezclan estas temáticas, estos conceptos, estas áreas. Mira, es súper difícil transar todo esto, porque cuando alguien habla de publicidad y de enfoque de género y de derechos humanos, la gente que nos está escuchando ahora podría pensar como, bueno, pero ¿cómo publicidad se va a enlazar con derechos humanos? Está tan vinculado con el consumo, con que las personas
más o menos son víctimas de este consumo. Exacto. ¿Cómo calza todo esto? Desde la base, desde que entendamos la publicidad como comunicación y no separarlo desde ahí, ¿no? La publicidad es comunicación en primera instancia, no como segunda o tercera instancia. No, en primera instancia la publicidad es comunicación. Por ende, requiere la responsabilidad necesaria y la ética para hacerse más sólida, para comunicarse, etcétera, valga la redundancia. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de incluso cualquier campaña X, ¿ya? Hay que tener en cuenta los fundamentos principales de los derechos de las personas y los fundamentos principales también de lo que implica el género y el constructo social que es el género. Entonces, todo eso, teniendo eso en cuenta como base, ahí la comunicación funciona de diferente manera. Y claro, la gente puede decir, pero en una campaña de cervezas, ¿cómo entra esto? Bueno, entra no vulnerando a las personas de entrada, entra de alguna manera en donde entendamos a quién les estamos hablando, cuál es el trato que debería tener esa persona. Y ahí, bueno, también abro la duda entre si realmente lo estamos logrando o no, si realmente partimos con eso de base o se lo ponemos al final, y porque al final los enfoques al final no resultan, porque el enfoque tiene que ver con el proceso también, no tiene que ver solamente con la pieza final que estamos observando, sino que con todo el proceso, y con el proceso me refiero incluso a no vulnerar a las personas que fueron parte de ese proceso. No solamente al casting, por ejemplo, que es lo que terminamos viendo en algunas cosas, sino que también, por ejemplo, a las redactoras, a las directoras de arte, y hablo en femenino porque quiero ensalzarlo nomás, pero es en general para todas las personas. Bueno, estamos conversando con Tania Libertad, ella es publicista, Tania también es líder del equipo después vamos a hablar de Publicitarias, esta organización, esta ONG que se preocupa de fomentar justamente este enfoque de género en las comunicaciones y en la publicidad específicamente. Y tal como decíamos al inicio, este trabajo, este programa lo hacemos en conjunto con la Escuela de Periodismo, con estudiantes de periodismo, y estamos ahora con Michelle Hernández, quien tiene a su cargo esta semana nuevamente, hola Michi, el espacio de semblanza, así que te dejo, Tania, con Michelle. ¿Cómo Bienvenidos, estás? Hola profe, hola, mucho gusto. Bienvenidos y bienvenidas todos a este espacio de semblanza dentro de Mujeres que Comunican. Hoy nos encontramos con Tania, en donde queríamos conversar contigo un poco más de lo, más de fuera de las comunicaciones, un poco más de tu experiencia, sobre todo tú que tienes una experiencia de 15 años de publicista, y queríamos continuar haciéndote las preguntas de ¿qué te motiva a trabajar con nuevas generaciones de comunicadores y publicistas? Bueno, me gusta mucho aprender cosas. Entonces, esto es muy raro lo que te estoy respondiendo, porque en verdad me preguntaste sobre enseñar. Pero yo creo que la enseñanza principalmente es aprender, ¿ya? Como que la base de enseñar tiene que ver con aprender cosas. Y soy una persona que le gusta mucho aprender de todo. De hecho, tengo con mis estudiantes, por ejemplo, muchas veces hacemos un espacio que se llama Actualizando a la Profe. Y ahí me cuentan, yo ya tengo 40 años, entonces, y ahí me cuentan, por ejemplo, qué memes están como en boga, qué música están escuchando, qué series están viendo, qué películas están viendo. Y conversamos al respecto. No porque pareciera ser una trivialidad, ¿no? Pero la verdad es que cuando a una persona empiezas a conocer qué memes le llaman la atención, qué películas le llaman la atención, eso dice mucho de una generación. Dice mucho de las personas, dice mucho de un grupo de personas también. Entonces, me gusta mucho de la enseñanza, lo que me gusta mucho es aprender de las personas. Y desde tu experiencia, ¿qué cambios crees que aún necesita la publicidad para avanzar hacia una industria más equitativa? Necesitamos espacios internos más equitativos. ¿A qué me refiero con espacios internos? Como los espacios de creación de publicidad. Porque finalmente la publicidad que vemos en los medios es el reflejo de las personas que lo hicieron, ¿no? Cuando la gente te dice, no, pero uno puede ser neutral ante las cosas. Mi posición es que la neutralidad no existe. Todo está permeado por nuestras vivencias y por quienes somos. Más allá de que trates de neutralizarlo lo más posible, igual está permeado, incluso las palabras que utilizan tienen que ver contigo. Entonces,
para que la publicidad sea más igualitaria, más equitativa, es necesario que los espacios de creación de publicidad sean más igualitarios y equitativos, además de los espacios de enseñanza, donde entrega las herramientas, y las herramientas también deberían ser entregadas de manera equitativa e igualitaria. Claro, me imagino. ¿Y qué significa para ti impulsar proyectos de comunicación con ese enfoque y propósito social? Mi carpeta, o sea, las personas que trabajamos en el área creativa de publicidad solemos tener como una carpeta de trabajo. La mía actualmente no está tan actualizada, pero tiene marcada una línea editorial, y la tuvo marcada desde que entré hace muchos años a trabajar, incluso como practicante. Estaba súper marcada por mi línea editorial. Mi línea editorial tiene que ver con lo social. Creo que es fundamental entender, por ejemplo, que la publicidad puede utilizarse como una herramienta en lo social, no solamente para vender, sino que también para, por ejemplo, profundizar en conceptos, que es, por ejemplo, lo que hace la comunicación política, ¿no? Tiene esos temas, entonces me parece súper importante y relevante en los tiempos de hoy. Bueno, dentro de este espacio de semblanzas tenemos una parte de ping-pong, que es donde te vamos a hacer unas preguntas y tú con una palabra nos vas a responder. Ya, con una palabra. Sí. Ok. Por ejemplo, ¿agencia o aula? Aula. ¿Campaña creativa o investigación? Oh, no, qué difícil. Campaña creativa, pero quiero poner un paréntesis. Campaña creativa porque la pienso desde la investigación. ¿Estrategia o intuición? Uy, pero qué difícil. Estrategia. Con mucha intuición. Sí. ¿Es publicidad tradicional o publicidad con propósito? Publicidad con propósito. Bueno, Tania, muchas gracias por acompañarnos y compartir tu experiencia un poco más allá de las comunicaciones, y para las personas que nos están escuchando, que es en sintonía con Alejandra Riveros. Gracias, Michi. Muchas gracias por lo realizado, Michelle, por el tiempo, ¿verdad? Por todo lo que preparan. Y cuando hacen este ping-pong, yo me pongo a prueba porque digo, a ver si conozco a la invitada. Y antes de que conteste, digo, sí, vamos bien. Interesante. Bueno, esto de publicidad con propósito, yo sé que es lo que te motiva a ti, Tania. Tú lo mencionabas en tu respuesta. Hay una experiencia en publicidad. Bueno, trabajaste muchos años en importantes agencias de publicidad, y me gustaría saber cómo te proyectas a futuro, ¿no? Hay una mezcla. Bueno, tú estás terminando también un magíster en intervención social. También con este enfoque de género. ¿Cómo te proyectas con esta diversidad también de roles y de aspectos que has internalizado en tu trayectoria, que es muy diversa? Es súper diversa, sí. Es súper diversa. A mí a veces cuando me toca trabajar con algunas personas me preguntan como, ¿y por qué conoces? Por ejemplo, hay gente que me dice, ¿y por qué conoces de fútbol femenino? Porque trabajé en la Asociación Nacional de Jugadores de Fútbol. Me dicen, y después como, es que yo trabajé en una organización científica. Y creo que en algún tiempo eso se vio mal para algunas personas, como haber pasado por tantos trabajos. Pero habemos personas, y esta es una invitación también para las personas que están escuchando y se sienten mal por eso, habemos personas que aprendemos mucho con los cambios y aprendemos mucho en diferentes lugares. Entonces, yo siempre he seguido el camino de la publicidad con propósito. El tema es que la estoy haciendo en diferentes lados nomás. La he hecho en agencias grandes, pequeñas, la he hecho en festivales internacionales, la he hecho como profe, que es como uno de mis grandes amores de ahora, hoy por hoy. La he hecho como encargada de comunicaciones de organizaciones, en universidades. Entonces, si bien he seguido como una línea editorial, por decirlo así, lo he hecho en diferentes áreas, y eso da testimonio de que se puede hacer en diferentes lugares. No es necesario como convivir solo en una agencia, sino que podemos hacer publicidad con propósito en diferentes lugares, e incluso como personas independientes. Bueno, también en esto de que estaban en distintos espacios, también eres presidenta de Agencia Vecina, que es un espacio para poder crear y comunicar con este respeto a los derechos humanos y también con el enfoque de género. Me imagino que eso también tú lo llevas al aula, ¿no es cierto?, en tu impartición de clase actualmente.
Y creo que Michelle también lo preguntaba, la motivación que tienes que estar con estudiantes. ¿Cómo proyectas también ese camino, el de la docencia, con este propósito? Es que la docencia para mí es súper importante en este aspecto, porque lo que hablábamos de cómo se genera, por ejemplo, una publicidad más equitativa e igualitaria desde las bases. Y las bases están en el aula. Las bases están en el aula, las bases están con estudiantes, conversando en el día a día, entendiendo también qué les llama la atención y qué no, qué les hace sentido. Muchas veces, por ejemplo, nos quedamos mucho en hablar de los medios tradicionales, cuando la mayor cantidad de publicidad que está recibiendo la gente es por TikTok, o por lo menos ciertos grupos. Entonces es importante ahí conectarse con estudiantes y bueno, Agencia Vecina, que es una guagua para mí, que estuve muchos años en agencias de publicidad pensando que quería estar en una agencia que tuviera siempre enfoque de género y de derechos humanos, no solamente para algunas campañas, y que además fuera sin fines de lucro, para que usar, por ejemplo, la comunicación como una herramienta para el cambio social. Y cuando la pudimos crear con mis compañeras, fue cumplir un sueño y además abrir un nicho que no existía, porque lo busqué. Como tú bien dijiste, estuve en varias agencias, en varias, y no lo encontré. Encontré ciertos trocitos de algo por ahí, pero nunca algo más concreto. Y eso se logró con Agencia Vecina y lo trato de transmitir mucho a mis estudiantes, de que también pueden lograr esos espacios, esos nichos diferenciadores que les muevan y que les conmuevan. Oye, Dania, en esto del ciclo que se ha vivido y poniendo un tiempo, 2018 hasta la actualidad, ¿cómo proyectas tú este caminar que viene con la publicidad ahora? Quisiéramos creer que todo va tomando su ciclo nuevamente, pero de acuerdo con tu experiencia, ¿qué es lo que tendríamos que empezar a vivir ahora? Porque, retomo lo del inicio, al parecer los cambios fomentados no son tan sólidos en torno a tener esta comunicación mucho más abierta, mucho más inclusiva. ¿Cómo lo ves ahora? ¿Cómo se está organizando la industria en torno a estos desafíos? Yo creo que grandes complicaciones que ha tenido la industria, y con industria me refiero más que nada a las agencias de publicidad, lo que he logrado observar con mis compañeras es estas como deficiencias en los propios espacios, como el no entender cómo están funcionando las cosas ahora y no resistirse al cambio, sino más bien navegar el cambio, ¿no? Creo que se hace muy difícil. Te lo está diciendo una persona que, como dijo un futbolista, no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso, pero a mí se me hace muy difícil navegar con los cambios, pero creo que eso es lo que hay que hacer, navegar con los cambios, porque la resistencia a la larga lo que genera es como volver, como cerrar agencias finalmente. Sé que suena muy duro, pero cerrar o fusionar agencias porque no logramos entender cómo está hablando el mundo ahora. Yo sé que estoy englobando mucho, pero es importante entender eso para poder volver a conversar. Creo que algo que nos está costando como humanidad, no solamente como industria, como humanidad, es volver a conversar, es volver a abrir puentes y conversar desde lo profundo y desde los miedos, y no solamente imponer lo que yo quiero decirte como un absoluto, porque finalmente existen muchas vivencias diferentes y eso las personas no lo vemos. Yo no te puedo venir, por ejemplo, acá a hablar de las mujeres migrantes, porque no soy una mujer migrante. Y me parece súper importante conversar con mujeres migrantes para entender cosas que yo no estoy observando, que yo no estoy viviendo. E incluso en tu caso, por ejemplo, que me parece súper interesante, hablar de mujeres e iglesias. Que muchas veces nos cerramos a entender ciertas cosas. O sea, estar abierta a distintas realidades. Exactamente, para entender como la diversidad que somos, ¿no? Y bueno, yo siento que eres una mujer con mucha esperanza, pero ¿tú lo ves factible con las generaciones nuevas, abrirse a esos cambios, abrirse a esas nuevas experiencias, ¿no? Porque uno piensa que uno está entregando algo para que quede, ¿no es cierto? Pero
como vemos que también avanzamos, esto lo hablamos también con la Antonella, que también está acá todas las mañanas y directora de la Radio UNIAC, como que avanzamos, pero también después el retroceso es más potente. Y tenemos que pensar en la formación de nuevos profesionales de la comunicación. Mira, hablando de factibilidad, no tengo los números, pero sí tengo datos de cómo ha aumentado como el pensamiento conservador en varones de la generación Z. De cómo piensan, por ejemplo, sobre el matrimonio, sobre las mujeres, sobre que tenemos que volver a trabajar, pero en casa, que tenemos que volver a tener hijos, criar, más conservadores, claro. Así factible, no lo veo, pero es una pelea que hay que dar. Entonces ahí puedes ver mi esperanza. Mi esperanza no está en que las cosas se pueden lograr. Mi esperanza está en que podemos seguir peleando. Bueno, Tania, te queremos dar las gracias por haber estado aquí con nosotras. Algo cortito, pero es muy importante. Tú eres parte de Publicitarias, sí, ¿no es cierto? La semana pasada hubo un importante evento organizado Publicitaria Argentina y cuéntanos también de eso y de tu rol ahí. Bueno, Publicitaria es una organización que está pronta a cumplir 10 años. Estamos en un montón de países. Chile fue el segundo país que abrió sede, por decirlo de alguna manera. Y en ese tiempo yo fui fui embajadora en Chile. Y hoy por hoy volví, porque como dice la canción, una vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Entonces volví a Publicitaria y esta vez soy líder de investigación y educación en la organización. Y por eso que no podía escaparse de la investigación. Sí, sí. Y básicamente estamos trabajando para que la industria se vuelva un espacio igualitario y equitativo y diverso, que es muy importante. Y de hecho somos personas muy diversas las que estamos en el equipo y eso también se hace sumamente importante. ¿Se pueden seguir en Instagram? No me quiero equivocar si en la... Publicitarias.org. Eso, ahí, para que lo puedan seguir y conocer también todas estas iniciativas que promueven la igualdad, ¿no es cierto? Promueven también la inclusión y la diversidad en la publicidad y las comunicaciones. Ahora sí, Tania, muchas gracias por haber estado aquí en Mujeres que Comunican, que te vaya muy bien y esperamos tenerte prontamente. Gracias. Estuvimos con Tania Libertad, publicista, también académica universitaria, líder del equipo de Publicitarias ONG. Y les agradecemos por la sintonía de esta semana aquí en Mujeres que Comunican. Gracias a todo el equipo que hace posible este espacio. Que tengan una linda semana y nos vemos prontamente. Que estén muy bien.